Yo recuerdo que todas las noches yo tenía una lucha espiritual, pero yo no entendía que Dios tenía un propósito conmigo. Y yo recuerdo que mientras en las noches yo me levantaba hasta gritando, haciendo gritos ruidosos, porque los demonios me estaban atormentando. Hubo una necesidad que activó que Satanás se manifestara, pero hubo una obediencia que activó que Cristo sea aprobado. Wow, yo siento la unción del Padre. Y para alguien adorar, la adoración tiene que pasar por Cristo. Dios mío, yo siento la unción. La paciencia provocó que los oídos de Dios se inclinaran para escuchar a un hombre que estaba siendo paciente. Dios te bendiga. Hoy nos encontramos con un hombre de Dios, un hombre que tiene una trayectoria en el Señor Jesucristo. Amén. Y quiero decirle que estamos aquí en nuestra plataforma Más que una Palabra. Amén. Nos encontramos con José Braike, un hombre de Dios. Dios te bendiga, mi líder. Amén. Dios te bendiga más, mi hermano. Amén, amén. ¿Cómo se está, mi líder? Estamos bien, gracias al Señor. Estamos bendecidos. Dios ha puesto la gracia y el favor. De verdad que me siento honrado de poder estar en esta plataforma para compartir nuestro testimonio y la palabra del Señor, porque a eso nos llamó Jesucristo. Amén, amén, amén. Y le doy gracias a Dios en primer lugar y gracias a usted por darnos la oportunidad de tenerlo acá en nuestra plataforma. Amén. Amén. José Braike, ¿usted nació en el Evangelio? No, yo no nací en el Evangelio. Yo vengo de padres impíos, personas que no conocían a Dios. Dios me llamó de ahí, me sacó del lodo y Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. El primer punto, mis padres, ellos no creían en el Evangelio, muchas veces practicaban la hechicería, pero un día yo recuerdo que yo estando sentado en mi casa con mi esposa, el Espíritu Santo de Dios trató conmigo. Yo estaba viendo televisor, yo estaba acostumbrado a acostarme hasta altas horas de la noche, viendo películas y cosas. Ese era mi pasatiempo. Y yo recuerdo que un día, mientras yo estaba sentado, yo escuché una voz que me decía: ya está bueno de estar en el mundo y servirle a la carne y a los deseos de la carne. Y desde ese momento mis ojos se fueron abiertos. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. Sabemos que mientras estamos en el mundo no tenemos esa luz que nos alumbra y nos da a entender de que nosotros estamos viviendo una vida de pecado. Pero cuando Cristo llega a tu vida y se te revela como luz, entonces tú entiendes que estás en un estado de pecado. Y yo recuerdo que en ese momento mis ojos fueron abiertos y yo empecé a ver las cosas como que ya para mí no tenía sentido. Y yo decía, pero ya está bueno. Lo mismo que la voz me repetía, yo comencé a recitarlo con mi boca. Y yo empecé a decir, ya está bueno de servir al mundo y a los deseos de la carne. Y yo recuerdo que mientras mi esposa hacía la cena, yo le dije, mi amor, necesito que vayamos a un lugar, a una iglesia, donde podamos compartir y escuchar la palabra del Señor. Yo recuerdo que en ese momento ella me dijo que sí, porque nosotros teníamos mucho conflicto en la casa. Y tú sabes que donde no está Dios no hay un orden. Entonces había un desorden en cuanto a eso en mi matrimonio. Y yo recuerdo que fuimos a una iglesia que, para no discriminar ningún tipo de denominación cristiana, fuimos a una iglesia donde adoran imágenes, cosas similares. Cuando yo llegué, yo recuerdo que en ese momento yo no me sentía como favorable con lo que me había tocado en ese momento. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, no creo que el Señor nos quiere en este lugar, no me siento bien. Yo tenía un negocio de diseños aerográficos y yo le dije a mi esposa, yo tengo un cliente que se congrega en una iglesia pentecostal evangelística. Y yo le dije, vamos a visitar esa iglesia. Y cuando nosotros entramos a esa iglesia, lo que había ahí se conectó con lo que me había hablado. Y yo recuerdo que desde ese instante nosotros comenzamos a ir a esa congregación.
Y ahí fue que Dios se me reveló de manera poderosa. Ahí fue que yo fui bautizado. Ahí fue que acepté al Señor, porque Dios, la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso yo entendí algo, que a veces, no obstante que nosotros prediquemos la palabra, es necesario llevar el mensaje de salvación, pero a los que Dios predestinó y señaló que le iban a servir en un tiempo determinado, aunque ellos estén en el mundo ahora, la voz de Dios lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa condición. Y a mí, para yo aceptar a Cristo, no se me predicó. Dios me escogió. Dios mío. De verdad que, pero usted, ¿cómo andaba en el mundo? Usted me dice que Dios lo escogió, Dios le habló. A veces la gente dice que Dios no le habla al impío. Dios dice que Dios se trata con la persona que está en el Evangelio. Nada más dicen, hay muchas personas que dicen eso. Entonces, pero, sin embargo, en tu caso, Dios te habló sin ser cristiano. ¿Cómo fue tu vida antes de Dios hablarte, antes de tú tomar la decisión servir al Señor Jesucristo? Bueno, mira, esa teoría de muchos creyentes, vamos a decir así, yo creo que en mi vida no se completó, porque muchos dicen, como tú acabas de expresar, que Dios no le habla a los que no son cristianos. Pero si Dios no le hablara, entonces ellos no pudieran venir al Evangelio. Porque de una manera u otra, a través de profetas, a través de pastores y evangelistas, para que un alma venga a los pies de Jesús, Dios tiene que hablarle. Y si le habla a través de un evangelista, Dios le está hablando, no es el evangelista. Por lo tanto, Dios trata como Él quiera, con quien Él quiera y donde Él quiera. Amén. Porque cuando Dios se te va a revelar, es que Dios no tiene que preguntarle a ningún tipo de persona para Él hacer algo. Por eso yo entendí que sí Dios le habla a los impíos. El problema es que ellos no entienden la voz de Dios. No es lo mismo tener un sueño que tener una revelación. Por eso hay personas que cuando ellos se duermen, se acuestan normal, ellos sueñan como soñó José. Dios se les reveló a José a través de sueños porque no había profetas en ese entonces que Dios le hablara a través de profetas. Dios siempre le va a hablar a la persona según la capacidad que ellos tengan. Amén. Y fíjate que cuando una persona sueña, lo primero que ellos hacen es jugar números, porque no entienden la revelación de Dios. Pero a mí Dios me habló y yo entendí la revelación de Dios. Dios, como te había explicado, mi familia no era una familia que podemos decir mi padre y mi madre que eran muy creyentes, no. Ellos creían en la hechicería, a tal punto de que en un momento determinado, yo pasé por una situación en la cual yo estaba con una pareja y yo vivía juntamente con ella. Y yo recuerdo que los espíritus no me dejaban tranquilo, no me dejaban dormir. Yo recuerdo que todas las noches yo tenía una lucha espiritual, pero yo no entendía que Dios tenía un propósito conmigo. Y yo recuerdo que mientras en las noches yo me levantaba hasta gritando, haciendo gritos ruidosos, porque los demonios me estaban atormentando, porque yo tenía un llamado y yo no lo sabía. Yo recuerdo que esa vez yo salí de la casa y me fui para donde mi madre y mi padre para buscar una solución. Y conforme a su conocimiento, ellos nunca me llevaron a una iglesia, ellos me llevaron donde un brujo. Y cuando ellos me llevaron donde el hechicero, donde el brujo, para consultar a ver qué era lo que me hacía tantas cosas malas, yo recuerdo que el hechicero, cuando yo entré, me echa un agua bendita, un agua rara y empieza como a hacer ritos. Y él me dice, lo que está detrás de ti es grande, pero lo que tú tienes es más poderoso. Dios mío, y yo recuerdo que esa palabra se quedó en mi mente. Yo decía, ¿y qué es lo que está conmigo? Porque yo no entendía que yo tenía un llamado de parte de Dios. Incluso mi madre me contaba que cuando yo iba a nacer, ella se iba en sangre, porque le habían echado hechicería para perder la barriga, para que aborte. Y cuando ella estaba en la casa era un sangrado, pero cuando iba al hospital no tenía nada. Y yo recuerdo que mientras ella me decía eso, yo me estremecía por dentro, pero yo no sabía lo que estaba pasando. El diablo quiso matarme aún desde el vientre de mi madre.
Pero Dios se le reveló a Jeremías y le dijo: Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te había conocido. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, aunque el diablo quiera matarlo, no va a poder. Porque es que Dios carga un propósito dentro de un óvulo de una mujer o dentro del estómago de una mujer. Por eso yo quiero decirle y darle este mensaje a muchas mujeres que están ahí, que quizás el parto se le ha acelerado, que quizás en un momento determinado están en un sangrado y no saben cómo hacerlo y recurren a médicos, a curanderos, y ellos no entienden que es que Dios tiene un propósito con esa criatura que viene en su estómago, en su barriga. Los propósitos de Dios, mi hermano, no se mueren. El diablo quiso matarme, pero heme aquí donde estoy. Porque es que lo que Dios predestinó y escogió no pueden ver la muerte hasta que no se cumple el diseño de Dios sobre esa tierra. Y yo recuerdo que ella me decía que duraba mucho tiempo sangrando y que al tal punto de que cuando ella iba a donde estaban los doctores, ellos le decían: pero es que usted no tiene nada, porque usted viene aquí, usted está sano, usted no tiene nada, pero veían la sangre. Y no se preguntaban por qué. No analizaban el por qué, pero ella lo que hacía era que iba donde hechicero y no sabía que había un Dios que estaba cubriendo y guardarlo. Por eso yo creo que cuando Dios tiene un propósito, no importa en el lugar donde esté. Amén. Dios se le revela a quien Él quiere y como Él quiera. Dios mío, Padre. Yo diría que eso pasa con los profetas, ¿sabes? Cada profeta que iba a nacer en aquellos tiempos, el enemigo se levantaba. Porque yo digo que Dios te escogió a ti para cambiar el nombre, la historia de tu familia. Así es. Entonces, como ya el enemigo no sabe cocinar, pero él sabe dónde huele bueno. Dios mío, aleluya. Entonces, como él sabía, dijo: espérate, aquí huele bueno, aquí huele peligro. Vamos a ver cómo lo detenemos. Sí. Entonces el enemigo quería detenerlo, pero él no pudo porque Dios estaba contigo y siempre está contigo. Amén. Pero José Braique, pastor, ¿cómo tu vida en el mundo? ¿Tú andabas como en teteo, cogías calle, consumía o qué hacías en el mundo? ¿Sabes? Porque cuando uno viene del mundo, a veces pasamos situaciones en nuestra vida buscando la felicidad, sí, buscando llenar el vacío que nosotros pensamos que lo podemos llenar con algo terrenal. A veces lo buscamos vicios. Sí. Muchas clases de vicios. ¿Usted no cayó en esos vicios? Bueno, en esa parte el Señor me guardó, pero sí, era una persona que era mujeriego. Era una persona inestable. Siempre me gustaba estar en discotecas. Pero en realidad hay muchas personas que dicen que la amistad no corrompe, pero ciertamente la amistad corrompe. Porque muchas veces no era que yo tenía la intención de visitar una discoteca, sabemos que venimos de ese mundo, pero por la compañía, la juntiña, vamos para el drink, vamos a beber, vamos a hacer esto, este fin de semana va a estar bueno. Al oír esas palabras y que eran mis amigos, entonces yo me iba con ellos. Yo no llegué a estar en los vicios, pero sí andaba mucho con muchos aretes en las cejas, en las orejas. También viví una vida que tenía una hora, otra horita, y en cuanto a eso mi matrimonio era un desastre totalmente. Y siempre vivía una vida tan inestable que aún teniendo el compromiso de poder sustentar mi familia, no lo hacía. ¿Por qué? Porque el diablo, la Biblia dice que viene a hurtar, matar y a destruir. Matar el propósito de Dios en la vida de una persona. Destruir la comunión con el hombre y Dios en una persona. Destruir los matrimonios. Destruir una vida de paz. Por eso, como te expliqué ahorita, yo cuando estaba con mi esposa había un desacuerdo totalmente. Porque cuando una persona no tiene estabilidad en Cristo Jesús, esa es la vida de pecado que lleva. Y este mensaje me gustaría que le llegara a muchas personas y matrimonios que están viviendo situaciones difíciles y no saben cómo solucionarlo.
Cuando Cristo llega a mi vida da un giro totalmente, a tal punto de que las personas que me veían en el mundo decían: a este yo le doy 3 meses para que se convierta, porque quizás yo no era una persona que andaba en los vicios, pero sí andaba para arriba y para abajo, con el teteo, con las mujeres, con el jangueo. Tú sabes que cuando una persona viene de ese mundo, y particularmente yo, era muy reconocido por mi trabajo, porque lo que yo hacía era diseñar en las paredes. Incluso las personas que se morían en el barrio de donde yo provengo, que es de Herrera, todos los que se morían allí, a mí me llamaban para que yo lo diseñara, lo dibujara en las paredes. Entonces yo era famoso por eso, y yo creía que estaba en la cúspide. Cuando la gente me veía, me decía: mire ese Sony, porque ese era el apodo que me tenían. Decía: mira ese Sony que va ahí. Y yo me sentía grande, pero no sabía que era miserable por dentro. Porque cuando yo llegaba a la habitación de mi casa, cuando yo veía que mi matrimonio estaba destruido, yo entonces lloraba, porque había un vacío dentro de mí que la boca de la gente no lo podían llenar. Entonces, cuando Cristo llega a mi vida, que di ese cambio radical en mi vida, entonces ellos dicen que me van a dar 3 meses, mi hermano. 3 meses mis amigos me daban para que yo me arrepintiera de la decisión que había tomado. Pero cuando Dios te toma por dentro, aunque tú cambies de posición, aunque tu actitud cambie en un momento determinado, ya no fuiste tú que lo escogiste a Él, fue Él que te escogió a ti. Y por eso, hasta el sol de hoy, tengo 10 años en el Evangelio y hasta aquí Dios me ha traído. Y yo sé que Dios me va a llevar más lejos. ¿Por qué? Te digo esto, porque hay personas que han tomado decisiones que no han sido su culpa y han fracasado literalmente en la vida, pero ellos no saben que ese fracaso lo llevará a una bendición. Ese fracaso por el cual ellos están atravesando ahora, que no saben cómo tomar una buena decisión, es lo que lo va a acercar a Dios. Porque este hombre llamado Moisés, la Biblia revela que él mató a un egipcio. Y él no sabía que al él matar a ese egipcio, lo iba a conectar con Dios en un momento determinado. Porque cuando él sale corriendo de Egipto porque había cometido un error, un asesinato, él se iba a encontrar con una salsa que le iba a hablar. Y hay gente que han cometido errores y no es justificando ningún tipo de error ni nada malo que tú hayas hecho. Pero hay veces que hay decisiones que has tomado, pero no han sido para redundar para mal, sino para bien. Porque si Moisés no mata a ese egipcio, él no tiene una conexión con Dios. Así es que yo vine a decirle a alguien: el error que cometiste no es para sepultarte ni para que te maten. El error que cometiste es para poder Dios conectarte con alguien. Ay, 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 ay. Dios mío. Es para Dios poder desatar la unción que Dios quiere desatar sobre una vida aquí, que va a escuchar este testimonio. Yo vine a decirle a alguien que está desanimado, a alguien que ha cometido un error, a alguien que ha pecado, a alguien que ha fallado. Yo vine a decirte: no te vas a quedar ahí. De ahí Dios te va a levantar. Y así como Dios me levantó a mí del polvo, te va a levantar a ti también. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso. La gloria del Señor. Amén, amén. Me contaba algo y algo fue impactante, ¿sabes? Y le doy gracias a Dios por todo lo que he comenzado a hacer y seguirá haciendo. Ahora le quiero hacer otra pregunta, ¿verdad? Que, pastor, cuando Dios lo escoge a usted, ¿sabes? Usted va a una iglesia y acepta al Señor. Sí. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Porque los amigos tuyos te daban 3 meses, de una vez uno te daban 1. Sí. Eso te está relajando. Yo sé que no va a durar. Tal vez tus familiares también. Éramos, pues, muchacho, parece que está jugando. Sí. Alguna sierva vio que le gusta en la iglesia, porque eso es lo que dice la gente. ¿Y cómo ha sido la trayectoria en estos caminos? Al principio, no te voy a decir que todo fue color de rosa. Al principio fue muy difícil. Mi negocio, como te había explicado, se cayó. Porque cuando Dios me llamó, yo sentí un anhelo muy grande por la presencia del Señor. Y dejé de trabajar, descuidé mi negocio, se cayó totalmente. Dios comenzó a procesarme. Porque algunas veces a nosotros nos pintan el evangelio como que es algo color de rosa.
Y en realidad hay que decir la verdad, no es así. Dios nos promete que siempre estará con nosotros, pero de nosotros depende que la mano de Dios siempre se manifieste a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser alguien de fe. La fe, dice la Biblia, que produce paciencia, y la paciencia produce gozo. Por lo tanto, cuando Dios te llama, Dios comienza a procesarte. ¿Cuál es el proceso de Dios para una persona? La purificación de su alma. Cuando una persona viene del mundo, sabemos que todo lo que hacía en un tiempo determinado ya no puede hacerlo más, porque Pablo dice, de modo que todo en que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Empezaron a criticarme, a decirme, ¿y por qué este se convirtió? Porque la gente entiende siempre que tú te conviertes porque has matado a alguien o porque te enamoraste de una sierva, como tú dices, pero en mi caso Dios me trajo con mi esposa. Y la gente comenzaron a criticarme y a decirme por qué. Pero a veces yo no sabía explicarle el por qué, porque fue Dios que me llamó. Y cuando Dios te llama, tú no tienes explicación. Porque fue un encuentro que yo tuve como lo tuvo Saulo de Tarso. Fue un encuentro face to face con el Señor. Y desde ese momento mi vida cambió. Yo no sabía qué explicarle. Yo solamente le decía, yo estoy aquí. Yo decía, Dios me llamó. Y ellos me criticaban porque ya no salía a beber con ellos. Porque cuando me invitaban yo les decía que no. Cuando me veían con una Biblia no se acercaban a mí. Porque muchas veces la gente dice, ahí viene este evangélico a predicarle a uno. Pero hoy en día, lo que ayer me desecharon, hoy me escriben para que yo ore por ellos. Hoy me dicen que le dé un consejo cómo es que yo lo he hecho, pero no fui yo. Fue Dios. Y todo lo hace Dios. Solamente nosotros debemos de ser obedientes a su palabra. Amén. Reconocer en el estado de vida que tenemos para que Dios pueda hacer un milagro. Hoy en día nosotros, yo y mi esposa, damos conferencias de matrimonio. Hoy en día estamos pastoreando una congregación. Porque es que lo que Dios escoge, Dios lo hace bueno y lo hace bien. Y yo quiero animar a alguien que está ahí, porque siento en mi espíritu que alguien va a ser edificado. A veces los matrimonios tienen mucha guerra porque serán de gran bendición a otros. Yo estaba predicando en un país muy reconocido que se llama Colombia, y ahí fue que yo entendí el propósito por el cual yo había pasado por tantas situaciones. Y mientras estaba ministrando allí, yo recuerdo que yo pasé un tiempo de escasez bien grande, donde mi propia hija, la hija más pequeña que tengo, tenía que pasar hambre. Y usted dirá, pero Dios es malo. No es que Dios es malo, es que Dios procesa el oro para que cuando Él lo saque a la luz, el oro pueda brillar. Amén, así es. Su nombre sea la gloria. Y yo recuerdo que ese proceso de hambre que yo tuve que atravesar, donde yo sacaba el diezmo, que mucha gente no quiere hablar de eso, yo sacaba el diezmo para yo darlo a la iglesia, porque yo recuerdo que de lo poco que me llegaba, yo de una vez sacaba y guardaba. Y mi hija a veces tenía que pasar hambre, pero yo no sabía por qué era. Yo le decía a Dios, ¿por qué tantas situaciones? ¿Por qué tú has permitido eso en mi vida? Pero el día que yo llegué a esa ciudad, y yo estaba ministrándole a una persona que estaba pasando por lo mismo que yo, ¿sabe lo que Dios me dijo? Dios me habló y me dijo, si tú no hubiese pasado por ese proceso, hoy en día tú no tuvieras autoridad para echar fuera lo que tú estás echando fuera. Porque si tú no pasas el proceso, tú no tienes gobierno sobre lo que le está haciendo la guerra a ella. Y cuando oré por esa mujer fue libre. Y así Dios le dice a alguien, cuando pases el proceso de escasez que está viviendo, tendrás poder para llamar la abundancia. Ay, ay, ay. Yo siento la unción del Espíritu Santo en esta hora. Hay gente que Dios le dice, no te he metido en ese proceso de escasez para que pase hambre simplemente, sino para que tengas un testimonio de lo que yo voy a hacer contigo. El mismo Pablo dijo, yo sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Estoy enseñado en todo y por todo. Pablo era una persona con responsabilidad. Pablo era una persona sabia, docto de la ley. Y él dijo, todo lo doy por basura,
¿Por qué Pablo entendía eso? Porque él sabía que la presencia de Dios valía más que el dinero. Ay, Dios mío, me voy a meter en rojo aquí. Porque hay muchas personas que aman más el dinero en el evangelio que al Dios de la presencia. Ay, ay, ay. ¿Y sabe lo que Dios me enseñó ahora? Mientras yo estaba trabajando, tenía deuda. Mientras yo estaba trabajando, vivía agobiado. A veces ni para el pasaje tenía, para yo pagar un pasaje para ir a mi trabajo. Pero un día Dios se me reveló y me dijo hasta aquí. Dios me dijo, ya está bueno. Y yo le dije, Señor, si es verdad que tú me estás hablando, yo necesito que tú hagas algo con mi economía. Su nombre sea la gloria. Quizás yo no soy alguien rico ahora. Quizás yo no tengo dinero, pero no me hace falta la comida. En mi casa no hace falta nada. Porque es que cuando Dios te llama con un propósito, Dios te da la provisión. Está profundo esto. Entonces diría, hay muchas personas, Bray, que ellos entienden que ellos le sirven a un Dios del oro y de la plata, ¿saben? Que ellos no pueden pasar momentos de escasez. Eso igualmente yo puedo decir, el pueblo de Israel en el desierto, o sea, ellos entendían que ellos no podían pasar un día sin hambre. Ellos entendían que no podían vivir así y se apartaban, o sea, volvían porque ellos estaban en el desierto, pero su mentalidad volvía a conectarse allá con su principio. Y hay gente que se apartan, o sea, porque están pasando momentos de escasez, pero si usted permaneció, Amén. porque yo debo entender, me da a entender que diga que usted sabe por qué usted está aquí, que diga quién fue que lo llamó. Y cuando nosotros sabemos quién nos llamó, nosotros permanecemos, aunque vengan las pruebas, las circunstancias de la vida, porque ellos entienden que, hay mucha gente que entiende que el evangelio es todo color rosa, como usted decía. Sí. Pero Bray, que en ese momento su esposa no se levantó o no le dijo algo, porque a veces su esposa, a veces el enemigo, porque el enemigo escucha a las mujeres, porque hay mujeres que ven que dicen, espérate, yo no puedo pasar hambre. Este hombre que ahora dice que Dios le va a proveer, ahora soltó el trabajo. Este hombre está loco, este hombre ya ahora dice que Sí. Pero sin embargo Dios dice que trabaje, del suelo de su frente tiene que trabajar. O sea, hay mujeres que se meten por ahí en su situación, no se encontró en ese momento. Mira, mi esposa al principio, claro, se ponía muy guapa conmigo. Incluso me reclamaba que por qué, que yo tengo que trabajar. Porque al principio, como te expliqué, ciertamente yo perdí todo. Yo dejé el negocio, lo descuidé, pero yo no sabía que era un proceso de Dios. Pero a veces nosotros hacemos la cosa ignorantemente, sin saber que no era el tiempo. Yo recuerdo que al perderlo todo, yo continuaba hacia adelante. Algo que le agradezco a mi esposa es que aunque ella me peleaba, me discutía, teníamos situaciones en ese momento porque todavía no habíamos sido restaurados totalmente, ni siquiera nos hubiésemos bautizado. Luego que nos bautizamos, luego que ya tomábamos parte, claro que sí, la guerra continuaba, porque el enemigo siempre le va a hacer la guerra a alguien que es de propósito. Amén. Y ella sí se enojaba conmigo, pero Dios, a quien llama, Dios respalda. Amén. Y la Biblia dice que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Por lo tanto, nosotros seguimos luchando a tal punto de que una vez yo decidí, claro que está, tomar un trabajo. Y duré cierto tiempo trabajando, pero la situación seguía como quiera. Incluso mi esposa trabajando y yo trabajando, como quiera teníamos las mismas dificultades en la economía. Y es un misterio, mi hermano, no es que la gente no se sepa manejar en cuanto a la finanza y la economía, es que si Dios te está procesando por ahí, aunque tú seas el hombre o la mujer que más guarde y que más te sepa administrar, no te va a dar el dinero. Jesús en un momento determinado, los discípulos estaban con él estaba predicando en un monte. Y dice la Biblia que Cristo le dijo, denle de comer a esta multitud, porque se le acerca uno y le dice, Señor, despide la multitud porque ellos no tienen que comer. Y Jesús le dijo, denle ustedes. Ya dijo, nada más tenemos 2 panes y 3 pescados.
Y Jesús le dijo, pásenme la cesta. Entonces Jesús oró y se multiplicó. Fíjese en ese milagro. Había necesidad, ¿verdad que sí? Amén. La gente tenía hambre, no podían irse porque la aldea más cercana estaba muy lejos. Y si se iban en el camino, se iban a morir de hambre. Y el milagro aconteció. Dios no se va a manifestar simplemente cuando la gente quiera, sino cuando haya una necesidad de manifestación de milagros. Dios mío, Padre. Su nombre sea la gloria. Por eso yo entendí algo después que tuve el conocimiento, porque esto cuesta sacrificio, tiempo y dedicación. Y todo el que cree tiene que dedicarle tiempo. Para que ocurra un milagro no se necesita durar 5 años en una oración. Solamente se necesita una revelación del Padre para que se manifieste lo que Dios ha dicho. Amén. El milagro de la multiplicación, ¿por qué vino? Porque había necesidad. Amén. Y Dios en el momento más difícil, Dios se va a manifestar. Y fíjese que en esto les puedo explicar que mientras yo tenía necesidad, ciertamente yo veía en el momento preciso, pero la necesidad no se iba, sino que en ese momento se suplía. Dios mío, Padre. ¿Por qué? Porque Dios te seguirá proveyendo, pero se seguirá procesando. Porque mientras estés ahí, en el tiempo de proceso, Dios no te puede sacar. Mucha gente ora, y yo respeto la oración de cada quien. Y le dicen, Señor, sácame de este proceso. No es la oración correcta. La oración correcta es dame la herramienta para vivir esta situación y poder reconocer lo que tú quieres hacer conmigo. Amén. Porque cuando tú eres procesado, eres aprobado. Amén. Porque Dios no procesa simplemente para que la gente esté en un estado de proceso, sino para que sean aprobados por Él. Amén. Al mismo Jesús fue aprobado. La adoración de Cristo fue aprobada. No es lo mismo ser probado que ser aprobado. Porque cuando eres aprobado es cuando estás seleccionado para hacer algo. El mismo Jesús, si tú te fijas en la Biblia, cuando fue a ser bautizado por Juan, hubo un acontecimiento que a mí me llamó la atención. Y fue que mientras él estaba ahí, fue a ser bautizado por Juan, Juan le dice una palabra, le dice, tú vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. Y Cristo le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia y toda verdad, porque estaba escrito de él que él iba a ser bautizado por Juan. Luego de eso, la Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. La tentación es una prueba. Dios mío. No, yo no sé si tú te entendiste. Amén, amén, amén. La tentación es una prueba. Pero si tú analizas el texto, te das cuenta que sobre él vino una palabra, la cual le dijeron, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y cuando él fue a ser tentado por Satanás, Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La necesidad. Dios mío, Padre. Hubo una necesidad que activó que Satanás se manifestara. Pero hubo una obediencia que activó que Cristo sea aprobado. Dios mío, Wow, Padre. yo siento la unción del Padre. Cuando él le da esta palabra a Jesús, entonces Jesús le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre. La necesidad no va a hacer que mi opinión cambie hacia Dios. Dios mío, Padre. Wow. Dios mío. Ahí hubo una manifestación de alguien que había creído para ser aprobado. La palabra que a Cristo se le dio, si Cristo hubiera dudado, no es aprobado. Pero como Jesús salió del Padre, no era Jesús mismo que estaba ahí, sino el Padre manifiesto. Wow, mi alma adora al Padre. Y mientras estaban en esta guerra, porque yo digo que es una guerra de adoración, porque según se entiende, Satanás era el querubín que dirigía las adoraciones. Y para alguien adorar, la adoración tiene que pasar por Cristo. Dios mío, yo siento la unción. Era una guerra de adoración. Y mientras Jesús le dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya Dios me habló. Porque Dios le dijo, este es mi Hijo amado. Que el diablo no confunda la revelación que tú cargas. Que la situación que tú estás pasando nunca llegue a determinar el Hijo de Dios que tú eres.
Porque hay gente que está negando su fe por la situación. Ay, Dios mío. Y Dios te está diciendo en esta hora que la situación no cambie tu perspectiva de lo que yo represento para ti. Oh, gloria a Dios. Yo siento hablar lengua aquí. Anda, su nombre sea la gloria. Hay gente que Dios le está diciendo que tu posición ni tu situación cambie el estado de adoración que tú cargas. Fíjate en la historia que Cristo, Satanás le dice a Jesús, y dice que lo llevó a un pináculo bien alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Wow. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. La palabra postrarse es rendirse ante un ser superior. Pero óyeme esto, Satanás quería tanto confundir a Jesús de lo que Dios le había hablado, que tuvo que mostrarle las cosas que ya a Cristo le pertenecían. Porque Satanás siempre te va a tirar por lo que tú tienes, pero tú no lo conoces todavía. Escucha esto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dice, Satanás, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Apártate de mí. Y se fue. De acuerdo a tu integridad en la adoración, Satanás tendrá que salir corriendo de lo que tú cargas. Santiago dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Ahí hay un misterio en esta adoración. Porque es que adorar a Dios no es simplemente cantar, es resistir. Cuando tú resistes la tentación, cuando tú resistes la prueba, entonces eres aprobado. Y cuando tú eres aprobado, al lugar donde Dios te lleve, los demonios no resistirán lo que tú cargas. Por eso hay tanta gente hoy en día en los altares predicando y ministrando y los demonios no se van. Y tú lo ves a gente diciendo fuera espíritu de homosexualismo, espíritu de metresa, y ellos, los demonios siguen ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no son aprobados, a su nombre sea la gloria, y todavía están en el proceso de aprobación. Por eso, espérate, cuando Cristo llegaba a un lugar, Cristo no tenía que reprender los demonios, se manifestaban. Cristo, la Biblia dice que debía de pasar al otro lado. Cuando Él cruza al otro lado, se encuentra con un endemoniado gadareno. Y cuando Él llega a aquel lugar, la Biblia dice que los demonios le hablaron. Y le dijeron, ¿a qué vienes con nosotros a atormentarnos antes de tiempo? Escucha esto, no fue Jesús que lo dijo a ellos, yo soy Cristo, yo soy el hombre de Dios, yo soy el que tengo el manto. No, los demonios identificaron lo que Él cargaba. Porque cuando eres aprobado por Dios, donde quiera que tú llegas, tú eres un representante. Ay, Dios mío. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino. Un embajador es ser representante de una ciudad. Por eso donde quiera que Cristo llegaba, representaba al Padre. Y donde quiera que Él estaba, los demonios estaban por debajo de Él. Y Él no tenía que reprenderlos con palabras, ellos se manifestaban. ¿Por qué entonces la gente hoy en día está tanto echando fuera demonios y los demonios se quedan ahí? Hay un misterio, ¿verdad? Es que no han sido aprobados todavía. Dios mío. Para que yo estaba profundizando cuando estaba diciendo la adoración. Yo diría Jesús y Satanás ahí. Ahí estaba Dios, ahí estaba Satanás. Jesús estaba en el medio. Ahí la decisión la tomaba Jesús. Adorar a Satanás o adorar a Dios. Sí. Entonces yo diría que Jesús estaba en un momento de escasez, en un momento que tenía hambre de todo. ¿Sabes? Porque dice, conviértese en pan. Sí. Tenía hambre. Entonces, diría también en tu situación, porque Jesús dice en su palabra, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, yo entiendo que todo el cristiano tiene que pasar por esa situación por donde pasó Jesús. Sí. Tal vez no lo pasamos 100%, pero aunque sea un 50% tenemos que pasar. Ciertamente. Pero Jesús adoró a Dios. Dijo, no, espérate, yo sé quién me llamó. Si me te puedo decir en tu situación, en ese momento que tú pasaste, tú dices, espérate, no. Yo sé quién me llamó y sé por qué, cuál es mi destino profético. Sí. Y sé a dónde voy. Yo diría que hay mucha gente que se rinden porque se han olvidado quién lo ha llamado. Se han olvidado la revelación, porque José sabía dónde iba. Sí. Le robaron la túnica
pero nunca podían matar sus sueños. Así es. Entonces, cuando tú sabes por qué, para dónde tú vas, que diga, y sabes por quién fue que te llamó, tú no puedes hacer tu propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Y ve que ahora mismo está pastoreando, líder. Así es, para la gloria de Dios, sí. Amén, amén. ¿Por dónde se encuentra tu congregación? Porque sé que muchas personas van a ver allá para que puedan ir y recibir una palabra de vida, una palabra que cambie su historia. Porque entiendo que por una palabra es que estamos aquí. Amén, así es, mi Y amado. por una palabra nosotros seguimos adorando a Cristo, porque Cristo dijo, me voy y volveré. Amén, así es, mi hermano. Nosotros estamos levantando la obra aquí en Los Alcarrizos, en la calle 8 con 11, Las Malvinas. Ahí estamos en un local que el Señor nos ha entregado para levantar una obra que yo sé que ha sido y será de gran bendición. Así que invitamos a las personas que quieran recibir una palabra de parte del Señor. Allí estamos junto a mi esposa haciendo la obra y la voluntad del Señor, mi amado. Usted dice que usted nació en Herrera. Yo nací en San Cristóbal, pero mi familia se mudó a Herrera cuando yo tenía 2 años aproximadamente y tengo ya viviendo en Los Alcarrizos aproximadamente 4 años, que eso es un testimonio porque Dios un día se me reveló a través de una profeta muy reconocida, una mujer de Dios, y me dijo que Dios me sacaba de ese lugar a donde yo vivía. Pero como yo tenía ya como algunos 28, 30 años viviendo en Herrera, para mí, yo nunca iba a salir de ahí. Porque tú sabes que en el lugar donde uno se cría, en el hábitat, a uno no le gusta salir. No. Y yo recuerdo que ella me dijo, Dios te va a sacar de aquí. Yo dudé de la palabra. A veces nosotros dudamos de lo que el profeta dice. Amén. Pero cuando un profeta con revelación te habla, aunque tú dudes, se cumple. Si usted quiere creerlo, como yo le digo a la gente, si usted quiere creerlo, créalo. Si no Así quiere creerlo, es. yo di la palabra. Sí. Y yo recuerdo que antes de la pandemia, yo decidí mudarme a Los Alcarrizos, porque estaba trabajando cerca y yo le dije a mi esposa, necesito que nos mudemos para acá porque, como te había explicado, el proceso que pasé no me daba ni siquiera el pasaje. Dios mío. Y cuando Dios me saca de ese trabajo, me lleva a las naciones y Dios comienza a bendecirme. ¿Por qué? Porque supe esperar en Dios. La Biblia dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La desesperación es un factor que el diablo usa para que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de una persona. El mismo salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. La paciencia provocó que los oídos de Dios se inclinaran para escuchar a un hombre que estaba siendo paciente. David estaba sentado tranquilo orando, esperando. No es lo mismo tú tener una revelación que tú cargar con una responsabilidad. Sabemos, y voy a entrar en un factor clave aquí, sabemos que todo hombre o mujer tiene responsabilidades, sea familiar, sea económica, pueda pagar un local, una casa, y eso desespera cuando tú estás en ese trance que el dinero no te ha llegado. Y cuando tú entiendes que tienes un Dios que provee, aún en el último minuto Dios puede tocar a alguien, sea para bendecirte o para hacer un milagro en esa vida. Yo recuerdo que en estos días tenía un teléfono, escucha esto, tenía un celular, un iPhone, de lo que le gusta mucho a los profetas de ahora. Santo, Dios mío. Y ese celular se me dañó de repente. Yo no tenía dinero encima. Y yo dije, Señor, tú sabes que estoy invirtiendo en un proyecto que tengo. ¿Por qué tú permites que ese celular se me dañe? Yo paso por un negocio que lo pusieron recientemente. Y yo le pregunto al joven, ¿tú arreglas iPhone? Me dice él, sí. Yo te digo, lo voy a traer para que me lo chequee, pero yo creo que es la batería que está mala. El hombre le cambia la batería no es que está mala, el celular tiene un corte. El hombre me está cobrando 4,000 pesos por arreglarme el celular. Yo digo, Padre mío, pero tú sabes que yo lo necesito para la transmisión de la iglesia. Entonces, ¿por qué se me daña ahora? Mira cuál es el plan y el propósito de Dios.
No era que yo perdiera 4,000, es que había un alma que quería salvarse. Y cuando yo le estoy contando al joven, después que me arregle el celular, yo le digo, mira, nosotros estamos levantando una obra, tenemos una iglesia, y me dice, hace tiempo que yo necesito un lugar donde congregarme. Yo y mi esposa, ella quería congregarse en un lugar, pero no sabemos dónde. ¿Dónde es que tú tienes la iglesia? Yo le digo, en tal lugar. Cuando yo me voy, que voy caminando, entonces el Espíritu Santo trató conmigo. Y tú sabes que yo entendí, que no era que el celular se me dañaba simplemente para que yo perdiera, sino porque había alguien que se iba a conectar conmigo, que iba a recibir la palabra. Hay momentos que Dios va a tener que quitarte cosas que están en tu mano, pero es para que otros sean salvos a través de lo que tú estás perdiendo. Dios eterno. Y hay gente que le están diciendo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? Porque a ti es que tiene que pasarte, porque Dios lo que escoge, Dios lo procesa. Pero hay que entender que lo que tú estás perdiendo ahora será lo que va a bendecir a otro mañana. Así es que yo te digo en esta hora, si has perdido cosas de valores para tu vida, si has perdido algo que ha sido favorable para ti, que te ha sustentado por muchos años, déjalo atrás. Porque lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que hoy tú has perdido. Así es que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Verá que está poderoso el asunto. Aleluya. Algo que quiero también, sé si tiene Instagram, Facebook, YouTube. Entonces le puedes decir a esta bella persona que estarán viendo ahí para que te sigan y compartan y se suscriban. Bueno, tenemos YouTube. En nuestro YouTube estamos como Pastor José Braiki Angomás Oficial. También en Instagram estamos como Pastor José Braiki Angomás y en Facebook Ministro José Braiki Angomás. Y la página de la iglesia es Casa de Restauración Familiar. Ahí estamos para servirle y esta es la plataforma que el Señor ha puesto en nuestra mano para bendecir las vidas. Algo que antes de irme, ¿sabes? Quería preguntarle, todo el proceso que usted ha pasado, me habló que Dios lo llevó a usted para las naciones. Sí. Me da a entender que si usted se había rendido, no iba a andar en las naciones. Así iba es. a seguir siendo el mismo hombre de ayer. Trabajar, comer y nada. La perseverancia es una virtud, porque cuando uno persevera en lo que quiere, uno puede lograrlo. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere, debajo del sol tiene su hora. Dios no está hablando de que Él va a manifestar algo que está dentro de su corazón, no. Y que le está diciendo a la gente, yo voy a cumplir mi propósito en ti conforme a un tiempo. Dios está diciendo, todo lo que el hombre quiere, tiene su hora. Por eso, cuando tú perseveras en lo que tú quieres, si has creído, Dios lo manifiesta de acuerdo a su voluntad. Porque yo perseveré porque yo sabía de dónde Dios me traía. Y lo que a mí me hizo perseverar es que yo decía, yo no quiero volver al estado a donde yo estaba. Porque Dios no me ha llamado para estar ahí. Y eso me hacía a mí perseverar cada día y triunfar en las cosas de Dios. Cuando tú eres perseverante en lo que tú quieres y has creído, entonces Dios manifiesta lo que está dentro de tu corazón. Dios mío, Padre. Braiki, nosotros cuando comenzamos, siempre comenzamos la entrevista con una oración. Porque la plataforma se llama Más que una palabra. Porque Dios es el centro. Porque yo digo que esta plataforma no es ni de mi hermano ni Dios. Es de Dios. Amén. Y Dios trae la persona que Él quiera aquí en esta plataforma. Así es. Amén. Y todo el tiempo de Dios. Así es. Yo quiero que tú le des una palabra de vida a esa bella persona que estarán mirando ahí. Yo sé que una palabra, siempre digo que había un hombre que tenía un hijo, un criado que diga, y él fue donde Jesús. Y él le dijo a Jesús, no es necesario que tú vayas, solamente desata la palabra, que yo sé Mi que criado se va a levantar
y se va a volver loco en Dios. Aleluya. Estoy diciendo yo, mi gente, no dice así, o me matan. Yo sé que tú le das la palabra, yo sé que va a transformar. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer la oración. Yo creo en el poder de la palabra. Dios creó todo por medio de la palabra. Amén. Y todo lo que Dios habló se manifestó. Así que yo creo que hoy todas personas que va a ver este video, que va a entrar a esta plataforma, yo sé que será de bendición. Así que comparte esto. No te quedes solamente con ello. Compártelo con alguien que tiene necesidad. Padre, gracias en este momento especial, Señor maravilloso, que nos encontramos reunidos con tus hijos. Mira las personas que van a ver esta transmisión, este audio, este video, Señor, que llega a los corazones. Aquellos que están pasando por situación, dale la fuerza, Espíritu Santo. Llénalo de tu poder, de tu gracia, de tu unción, de tu virtud, Espíritu de Dios. Si hay alguien, Dios mío, que está ahí, que tiene un espíritu de suicidio en esta hora, Espíritu Santo, declaramos liberación, restauración sobre él. Declaramos una cobertura especial, Señor, que no verá la muerte hasta que tu palabra no se le sea revelada. Mira aquellas mujeres embarazadas, Dios mío, que cargan un propósito eterno sobre esta tierra y no lo saben. En esta hora yo clamo por ella para que tú seas el sustento de ella, Señor, para que tú cubras su barriga, su criatura, Dios mío, que viene sobre esta tierra. Padre, que así como tú me cuidaste, las cuides a ella, Espíritu Santo. Aquellos que tienen negocio, aquellos que tienen proyectos, Señor, bendícelo de una manera especial. Ábrele puertas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra, Dios mío, que sean declarados, sean visibles y palpables. Toda enfermedad se va de tu cuerpo en esta hora. Espíritu Santo, declaro sanidad y restauración. Que aquellos que están en los hospitales que van a ver esto, Padre, declaramos la palabra de sanidad. Espíritu Santo, dice en tus palabras que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Y yo decreto la palabra de sanidad en el nombre de Jesús, y que se establece tu reino sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que le doy gracias a Dios en primer lugar, y gracias a usted, hermano, pastor. Y quiero decirle algo, lo que no se le ha dicho. En el tiempo, me acuerdo yo, un momento, que tal vez usted tal vez no lo notaba, o tal vez sí. Yo me acuerdo un momento que yo sentía que no podía más, que no daba para más. ¿Sabes? Yo decía, bueno, ya yo hasta aquí llegué. Yo hasta aquí no voy para más. Me voy a rendir. Y usted se acercó a mí. Y comenzamos a andar. Me llevaba para todos los lugares. Sí. Y tal vez para mucha gente decían, bueno, mucha gente me decía, tú eres evangelista, tú no puedes estar detrás. Pero yo entendía, no eres. Y ellos me decían esto, no, encárgate de tu ministerio. Pero ellos no entendían que yo andando contigo, que mi ministerio iba levantándose. Porque yo por mi fuerza, yo no podía. Pero Dios me decía, pero sí, ¿verdad? Yo tengo mi ministerio. Pero yo decía, no, pero yo conectado a Él. Cuando Él me dice, vamos aquí, yo me conecto. ¿Sabes? Que hay algo que es una transición. Amén. ¿Sabes? Como, pégate a Él, sigue ahí, no te despegues. Si te despegas, te vas a rendir. Y usted me dio una palabra, decía, yo sé que Dios te va a usar. Amén, aleluya. Dios, hay momentos que yo te voy a necesitar y no voy a poder. Y usted me marcó con una palabra, o sea, en el momento más necesitado. Gloria y yo le digo que Dios lo usó como canal de bendición para mi vida. Gloria sea para Dios. Y tal vez usted dice, bueno, ¿dónde está Guaso? Guaso no lo veo. Y yo siempre digo a Dios que derrame más, cada día que diga, de su amor, para que usted siga sembrando. Amén. Y le dé fuerza al caído, le dé una palabra de vida al caído, para que pueda levantarse y siga caminando. Amén. Amén. Sí. Y quiero despedirnos, amén, con esta oración, para que Dios
sea siempre el centro de tu vida, de tu ministerio. Sé que no es fácil permanecer, y más ahora que está al frente de una multitud. Amén. Y vamos a orar para que Dios, vamos a orar así mismo para despedirnos, vamos a orar por tu vida, por tu familia. Amén, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre que estás en los cielos, te Gracias, bendecimos, Espíritu glorificamos tu santo nombre, La porque tú gloria, eres digno honra de toda para la ti, alabanza, Señor. toda la gloria. Gracias Jehová, te por tu presento mi Hijo, hermano Señor. Braike, Padre. Gracias por tu Te siervo. pido en el nombre de Jesús, llénalo de tu Gracias amor, por de esta tu sabiduría, de tu plataforma. entendimiento, Bendícelo Jehová, en de el los nombre de ejércitos, Jesús. para que él pueda permanecer en tu camino, Jehová. Abre la ventana de los cielos, Padre. Jehová, te lo pido en el nombre de Jesús. Mira, Jehová, como tu pueblo estaba en el desierto, tú le diste de comer, de beber, y tú nunca te la apartaste, Jehová. Te pido en el nombre de Jesús. Mira, Elías, Padre, como estaba allí, Señor, allí en este río, Jehová, y tú le mandaste tu cuervo a llevarle comida, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Mira, tu hijo, amado Señor, tú sabes su pensar, su pensamiento, su necesidad. Te pido en el nombre de Jesús, Jehová. Te pido en el nombre poderoso de Jesús. Abre la ventana de los cielos. En el nombre de Jesús, tú dices en tu palabra, Jehová, lo que nosotros pedimos, Señor, en tu nombre, así será, Jehová. Y tú le dijiste a Pedro, Señor, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, Padre, Señor. Y tú le diste la llave, Señor, para atar y para desatar. Entonces nosotros estamos, Señor, desatando en tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Jehová. En el nombre de Jesús, yo pido, Señor, la ventana de los cielos se abran y los yugos se pudren en el nombre de Jesús. Donde él pise, Jehová, que no sea él, sino sea tú, Jehová. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Mira su familia, Jehová. Mira sus hijos, sus hijas, Señor, su esposa, Señor. Su miembro, Jehová. En el nombre de Jesús, cúbrelo, Señor. Guárdalo, Señor, bajo tus alas, bajo tus mantos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Le fayanamaute. Gloria a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias, te pido, Señor, cúbrenos, Señor. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Mira, Jehová, cada persona, Señor, que va a mirar esta entrevista, Señor, que les sirva de bendición, Jehová, que haya una palabra de vida, Señor, que transforme, que cambie su historia, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, como tú cambiaste nuestro nombre, ya nosotros no nos llaman como nos llamaban, sino nos llaman hombre de Dios, hijo de Dios. Así, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cambie la historia de cada familia, de cada persona que va a mirar esa entrevista, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jehová, gracias, mi alma te bendice, mi alma te adora, gracias, Padre. Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Maestro. Aleluya. Gracias, Padre. Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria amén. a Dios. Amén. Gracias, mi hermano Braike. Amén. Siempre a la orden, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Amén. Usted tiene un número de teléfono por si acaso si lo quieren llamar, porque a veces hay gente que quiere llamarlo para ir a su congregación. Claro, mi número es 829-866-0957. Ahí estamos para servirle. Amén, amén. Así que si está pasando por un momento, puede llamar ese número, puede visitar esa congregación, ir allá. Sé que Dios le va a hablar a tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.